Bienvenidos a MR Historias Increíbles. La historia que el día de hoy les traigo es una historia que ocurrió en Estados Unidos, específicamente en el estado de Washington, en el condado de Quititas. Esta es una historia que algunas personas la dan por sentada por real, algunas otras personas la dan como una historia no real. Yo les voy a narrar únicamente lo que es parte de esta historia y queda a criterio de ustedes si ustedes lo creen o no lo creen. La historia es la siguiente. En el estado de Washington estaba en ese entonces funcionando una radio donde pasaban historias que para muchas personas eran increíbles. Entre las historias que habían, hubo una persona que llamó y dijo de que estaba llamando para dejar saber algo que estaba pasando en su propiedad. Él tenía un terreno muy grande en el estado de Washington, en este condado de Quititas, y él, recorriendo el terreno que él tenía, o las hectáreas de terreno que tenía, que no las conocía en su totalidad, en una ocasión vio a la distancia a un hombre tirando basura en lo que él consideraba que era su propiedad. Él lo vio a la distancia. Cuando él se acercó, pudo ver que en el suelo no había basura. Entonces le pareció raro y se acercó y le preguntó a esta persona que qué era lo que hacía ahí, porque este era una propiedad privada y que le pertenecía a él. Esta persona le dijo: por muchos años, no solo yo, sino todas las personas que viven en los alrededores, vienen y tiran en la basura, tiran en un agujero que existe acá, que usted lo está viendo ahorita, todo lo que ellos consideran de que es basura. En este agujero se tiran refrigeradores, se tiran estufas, se tiran muebles, y al tirarlos no se oye cuando caen al fondo, o es un agujero que no tiene fondo. Y hasta donde yo tengo entendido, por décadas, las personas que viven alrededor se han dedicado a tirar basura y todo lo que a ellos no les sirve. Entonces no es algo que esté pasando hasta ahora, sino es algo que ha pasado durante décadas ya. Me extraña que usted, siendo el dueño de este lugar, usted no esté enterado qué es lo que pasa. Esta persona llamó a esta radio, la cual no voy a mencionar el nombre porque no tengo los derechos, ni voy a mencionar el nombre del dueño de esta propiedad tampoco. Esta llamada aparentemente fue hecha en 1997. De acuerdo a esta llamada, esta persona empezó narrando cómo en su propiedad había un agujero el cual no tenía fin. Eso era lo que él se dio cuenta. Durante toda la noche estuvo pensando cómo podría encontrar la manera de medir la profundidad de este agujero. El día siguiente por la mañana lo que hizo fue juntar a todo el hilo que él tenía para pescar y se dirigió al agujero y empezó dejando ir el hilo en el agujero con un pedazo de plomo en la parte de el frente del hilo de pescar. Cuando él vio, se había acabado el carrete del hilo de pescar y tuvo que amarrar otro más y lo siguió dejando ir, y así lo hizo con muchos carretes hasta que se le acabaron y no pudo encontrar de que esto tocara fondo. Entonces él pensó qué podía hacer para saber la profundidad de este agujero. Lo que hizo que se dirigió a un lugar y fue a comprar algo para poder medir este agujero según él quería hacerlo. Él se dirigió a una ferretería y compró un hilo parecido al hilo de pescar, pero que medía kilómetros. O sea que añadió varios hilos, lógicamente, y los dejó ir con el pedazo de plomo en la parte del frente del hilo. La profundidad que él logró alcanzar con el hilo que él compró en esta ferretería fue de 24 kilómetros. Y él no encontró fondo en este agujero. No logró tocar el fondo de este agujero. Algo que se le ocurrió a él, y para eso habló con unos vecinos que le ayudaran, era amarrar a un becerro y dejarlo ir hacia abajo en el agujero amarrado.
y lo empezó a hacer. Una vez que el becerro iba bajando, ya había bajado una cantidad considerable, empezó a dar gritos como que le estaba sucediendo algo. Inmediatamente lo jalaron y lo sacaron para ver qué era lo que pasaba, y encontraron de que el becerro había perdido parte de la piel, como que algo lo había atacado. Se arrepintió de haber hecho esto, pero en fin ya lo había hecho. Después de eso estuvo pensando de qué manera pudiera asegurarse de la profundidad de este agujero. Y lo que hizo en esta ocasión, volvió a amarrar a otro becerro y lo empezó a bajar. Había bajado una distancia considerable y el becerro empezó, igual que el primero que había dejado ir, a dar gritos. Entonces lo dejaron ir hasta ver si tocaba fondo, y nunca se escuchó que este becerro cayera al fondo del agujero y que pudiera más o menos tener una idea qué profundidad tenía este agujero. Él llamó a la emisora de radio y empezó a narrar lo que él había visto y los experimentos que él había hecho. Lógicamente a esta emisora de radio le llamó mucho la atención el hecho de saber que existiera algo así. Empezaron diferentes historias. Algunos pensaban que era un agujero dimensional y que conducía a otro lugar. Algunos pensaban que inclusive este agujero podía ser tan profundo que saliera en otra parte de la Tierra. Y había muchas teorías al respecto y muchas personas queriendo participar y poder encontrar cuál era la profundidad de este agujero. Esta persona llamó en diferentes ocasiones a la misma emisora de radio, y cada vez que llamaba iba contando algo nuevo que él había experimentado o él había hecho para encontrar la profundidad de este agujero. Esta situación conllevó que en una ocasión lo visitaran unas personas que se identificaron como personas que pertenecían al gobierno y le indicaron que le iban a comprar la propiedad a él. Él les dijo: yo no estoy interesado en vender esta propiedad. Ellos le dijeron: bueno, si usted no vende la propiedad, de igual manera tiene que salir de ella. Así que es decisión suya si usted quiere aceptar el dinero que se le está dando o se quiere ir y no se le va a dar ningún dinero. Pero esta propiedad va a pasar a ser parte del gobierno. Espero que el mensaje lo haya entendido. Así que volveremos con el dinero y empiece a preparar sus cosas porque se tiene que mover de aquí. Él, sabiendo lo que significaba esto, empezó a preparar todas sus cosas para salir de esa propiedad. En un par de días, como le habían dicho, llegaron con el dinero. Él aceptó el dinero, parte del dinero, y le dijeron que lo demás se lo iban a estar depositando a él en una cuenta. Él se sintió intimidado por esta situación y decidió irse a otro país por un tiempo. Él se fue y después de algunos meses regresó. Cuando él estaba en el aeropuerto, fue interceptado de nuevo y le preguntaron que qué era lo que él hacía en Estados Unidos. A él no le habían dado la cantidad completa del dinero que le tenían que dar o le habían ofrecido, pero a él le dijeron que era mejor que regresara en otro vuelo al mismo lugar de donde él venía en ese momento. A él le dio bastante temor esta situación, así que decidió irse y no volver más. Esta es parte de la historia que hay. No les puedo confirmar que sea una historia verdadera, es una historia que muchas personas en algunos otros medios, en otras plataformas, han traído, pero me pareció bastante interesante traerla para que muchas personas que no hayan tenido la oportunidad de escucharla, la escuchen en esta ocasión, y queda a criterio de ustedes si ustedes la creen, no la creen, o puedan hacer una investigación. Este agujero sin fondo aparentemente está en el estado de Washington, en el condado de Quititas. Esta es la información que yo les puedo dar.
y ya depende de ustedes si ustedes quieren investigar por su propia cuenta. Espero que les haya llamado la atención esta historia. Recomienden el canal y recomienden las historias y nos estaremos viendo de nuevo en un nuevo podcast en MR Historias Increíbles. Y será hasta la próxima. Gracias.